El amanecer en Valle Salvaje parecía, a simple vista, uno más. Sin embargo, la bruma que cubría las colinas tenía un peso distinto, un tono que presagiaba tormenta. En la casa grande, el eco de los pasos resonaba sobre el mármol como si el pasado mismo caminara de nuevo entre sus muros. Y no era una ilusión. Don Hernando había regresado. Su carruaje, oscuro y silencioso, se detuvo frente al pórtico principal al despuntar el sol, y el aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Nadie lo esperaba tan pronto, ni con esa mirada de hielo que llevaba en los ojos. A su lado, el lacayo bajó una maleta de cuero, y el sonido seco del cierre al golpear el suelo fue suficiente para despertar en todos los presentes una mezcla de respeto y temor. Victoria, recién nombrada duquesa, fue la primera en recibir la noticia. Estaba en el salón principal, revisando una serie de cartas de la Santa Hermandad sobre el juicio de Úrsula, cuando Teresa irrumpió con el rostro pálido. «Ha vuelto, señora, don Hernando ha vuelto». Por un instante, el tiempo se detuvo. Victoria levantó la mirada, pero sus manos no temblaron. Sabía que ese momento llegaría, aunque no tan pronto. Cerró lentamente las cartas y, con su habitual compostura, respondió solo con un susurro: «Entonces que me espere en el despacho». Su tono no pedía obediencia, la imponía. Sin embargo, dentro de ella, algo se agitó. Hernando no era cualquier noble. Era el padre de Leonardo, el hombre que en su día había sido su aliado y su sombra, pero también aquel que nunca le perdonó haber intervenido en los asuntos del linaje Gálvez de Aguirre. Mientras tanto, en el pasillo, el personal de servicio contenía la respiración. Don Hernando caminaba con paso firme, dejando tras de sí el aroma a cuero y tabaco. No había envejecido tanto como algunos imaginaban, pero en su mirada se acumulaban los años que el poder y la distancia habían tallado. Cuando se detuvo frente al retrato de su difunta esposa, una mujer de mirada dulce y porte digno, un destello de nostalgia cruzó su rostro. Pero duró poco, su expresión volvió a endurecerse cuando escuchó la voz de Victoria a sus espaldas. «No esperaba verle tan pronto, don Hernando». Él giró despacio, midiendo cada palabra, cada respiración. «Y yo no esperaba encontrar a una duquesa que olvida lo que significa portar un título». Esa frase, pronunciada con la calma de quien no teme las consecuencias, fue la primera grieta del día. El enfrentamiento que siguió no fue una discusión abierta, sino una guerra de silencios. Victoria mantuvo su elegancia de hierro, pero en sus ojos brillaba la molestia. Hernando le recordó, sin rodeos, que su regreso tenía un propósito. El compromiso entre su hijo Leonardo y Irene Gálvez de Aguirre debía concretarse sin más demoras. «No vine a discutir sobre los fantasmas del pasado, sino a asegurar el futuro de los míos». Victoria, con una sonrisa casi imperceptible, replicó que en Valle Salvaje nada se aseguraba sin su consentimiento. La tensión era palpable. Ninguno de los dos necesitaba levantar la voz para que las paredes temblaran. El aire se llenó de recuerdos no resueltos, de reproches antiguos, de alianzas rotas. Y entre ellos flotaba un nombre que ambos preferían no pronunciar: Bárbara. Mientras los criados fingían no oír, Hernando recorrió el despacho con la mirada, deteniéndose en los documentos apilados sobre el escritorio. «Demasiado papel para tan poco control», murmuró. Victoria apretó los labios. Sabía que él conocía cada detalle de la administración de la Casa Grande, incluso tras meses de ausencia. Era su forma de demostrar que, aunque había estado lejos, seguía teniendo poder. «El valle ha cambiado», le dijo ella al fin, con un tono casi diplomático. «Sí», respondió él, «y no necesariamente para mejor». En la galería superior, Irene observaba la escena desde la baranda. Su rostro, a medio camino entre la satisfacción y el miedo, reflejaba lo que muchos pensaban. Con la llegada de su futuro suegro, todo volvería a moverse. Irene sabía que Hernando no veía con malos ojos su unión con Leonardo, y eso le otorgaba ventaja. Pero también intuía que, si el padre se enfrentaba al hijo, su felicidad pendía de un hilo. En el fondo, no amaba a Leonardo. Lo deseaba por lo que representaba: el poder, el apellido, la revancha contra Bárbara. Poco después, en la entrada del jardín, Mercedes recibía la noticia del regreso. La expresión de sorpresa en su rostro no era fingida. Había compartido con Hernando más de un consejo de administración en tiempos pasados, y aunque nunca hubo afecto entre ellos, sí existía respeto. Por eso, cuando pidió una audiencia con él, lo hizo más por prudencia que por curiosidad. Hernando accedió, pero con la condición de que también estuviera presente Bárbara.
quiero mirar a los ojos a la mujer que ha hecho perder el juicio a mi hijo, dijo sin rodeos. La frase se filtró entre los pasillos como una corriente fría, y llegó a oídos de Leonardo antes que el propio mensaje. Leonardo, al enterarse, sintió una punzada en el pecho. No por miedo, sino por cansancio. Sabía que ese enfrentamiento con su padre era inevitable. Durante días había soñado con el momento en que le exigiría respeto, pero ahora que estaba a punto de ocurrir, solo sentía un vacío amargo. En el comedor principal, mientras el reloj marcaba el mediodía, repasó mentalmente cada palabra que no debía decir y cada otra que quizás no podría evitar. Cuando finalmente entró, encontró a su padre de pie, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando un mapa del valle. Así que este es el lugar donde decidiste convertir mi apellido en un chiste, comenzó Hernando sin levantar la vista. Leonardo apretó los puños. Este es el lugar donde decidí no ser una sombra, respondió con voz baja pero firme. Fue entonces cuando las miradas se cruzaron, y el silencio se volvió insoportable. La discusión, que empezó con un reproche, terminó con una amenaza. Hernando le recordó que ningún Gálvez de Aguirre había desobedecido a su padre sin pagar el precio. Leonardo, con la voz quebrada entre rabia y tristeza, replicó que ningún hijo había amado tanto a alguien que no debía. Y en esa confesión se resumía todo: la tragedia, el conflicto, el alma del valle. Cuando Hernando, ciego de orgullo, le lanzó la advertencia final: no habrá día que no te arrepientas por haberme desafiado, el joven solo alcanzó a responder con un gesto, un paso atrás y una mirada que decía adiós. Porque en el fondo sabía que ese enfrentamiento no era entre padre e hijo, sino entre pasado y futuro. Mercedes llegó justo después, intentando apagar el incendio con palabras templadas. Su voz, serena pero cargada de autoridad, llenó el aire con un tono maternal. No hay herencia que valga más que la paz, dijo, mirando a uno y otro. Pero ninguno la escuchaba. Hernando seguía prisionero de su propio orgullo. Leonardo, del dolor de amar a Bárbara y del peso de un apellido que lo asfixiaba. Sin embargo, Mercedes no desistió. Conocía demasiado bien a los hombres del valle como para rendirse al primer muro. Citó a ambos para el día siguiente, en el mismo salón donde tantos acuerdos se habían sellado. Mañana hablaremos de futuro, sin gritos, sin fantasmas. Hernando asintió, aunque su mirada dejaba claro que no esperaba nada bueno de esa conversación. Esa noche, el valle pareció contener la respiración. Las luces de la casa grande permanecieron encendidas hasta tarde. En los establos, los mozos hablaban en voz baja sobre el regreso del viejo duque y sobre lo que aquello significaba. Cuando los señores pelean, los criados sangran, murmuró uno. Y no le faltaba razón. Cada guerra en los salones terminaba, tarde o temprano, por salpicar a quienes servían el vino o abrían las puertas. En la casa pequeña, por su parte, el ambiente era distinto. Adriana, ajena a los detalles pero sensible al aire que se respiraba, notó el cambio. Algo se ha movido en el valle, dijo a Rafael mientras apagaba una vela. Él no respondió, pero su mirada perdida en el fuego la delató. Sabía que el regreso de Hernando no traía paz, sino cuentas pendientes. Al amanecer siguiente, el carruaje de Hernando se dirigió hacia el convento donde había pasado una temporada antes de volver. El paisaje, bañado por la luz dorada, le recordó que Valle Salvaje seguía siendo hermoso pese a todo. Pero esa belleza tenía un precio. Al pasar frente a la antigua capilla, su mirada se detuvo en la cruz de hierro oxidado. Los hombres construyen templos para esconder sus culpas, pensó, aunque no lo dijo. El sol apenas había despuntado cuando ya planeaba su próxima jugada. Asegurarse de que el enlace entre Leonardo e Irene se concretara, cueste lo que cueste. No por amor, ni siquiera por honor, por control, porque en ese mundo, controlar significaba sobrevivir. De regreso, encontró a Mercedes esperándole en el patio central. Llevaba un vestido gris perla y una expresión grave. Gracias por venir, dijo él, intentando sonar cordial. Pero Mercedes no perdió tiempo en cortesías. He venido por Bárbara, no por usted. Hernando la observó en silencio. Aquel tono, mitad reproche, mitad súplica, le resultaba familiar. Mi hijo no entiende lo que hace, insistió. Y usted tampoco, respondió ella. Porque el amor no se negocia, se respeta. Las palabras resonaron en el aire como campanadas lejanas. Por primera vez, Hernando pareció vacilar. No estaba acostumbrado a que nadie le hablara así, y menos una mujer que conocía las grietas de su autoridad. Fue un instante, pero suficiente para que Mercedes comprendiera que aún había esperanza.
la de hacerle ver que su poder tenía límites. Sin embargo, el destino parecía empeñado en torcer cada intento de paz. En la misma tarde, cuando Bárbara cruzó el zaguán para reunirse con ambos, un silencio incómodo la envolvió. Hernando la miró como quien observa a una intrusa en su propia casa. Ella, con la dignidad de quien sabe amar sin pedir permiso, inclinó ligeramente la cabeza. «Sé quién es usted, señor», comenzó. «Y sé lo que piensa de mí. Pero no vine a pedir bendiciones». Hernando, endurecido por años de normas y jerarquías, no respondió. Pero algo en la voz de la joven lo desarmó por un segundo. En ese segundo, vio el reflejo de su propio hijo. La misma obstinación, la misma pureza herida. Aún así, cuando la reunión terminó, su conclusión fue la misma. El compromiso sigue en pie. Y con esas palabras cerró la puerta, no solo del salón, sino también de cualquier posibilidad de entendimiento. Mientras la noche caía sobre el valle, Leonardo caminaba solo por los jardines. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. Recordaba las palabras de Bárbara, su firmeza, su ternura. Pensaba en su padre, en su mirada cargada de decepción. Y, por un instante, sintió el peso de ambos mundos aplastarlo. El amor y el deber, la sangre y el deseo, lo que debía y lo que quería. En el reflejo del estanque, su rostro parecía dividido, y comprendió que su vida en Valle Salvaje nunca sería suya del todo. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que el joven Gálvez no durmió. Porque en Valle Salvaje, cada regreso abre una herida, y cada despedida la deja sangrando. La mañana siguiente amaneció fría, como si el valle quisiera acompañar con su niebla el tono de las conversaciones que estaban por venir. En la casa grande, los preparativos para la reunión convocada por Mercedes avanzaban con un silencio ritual. El salón principal, donde tantas veces se había sellado la paz entre familias nobles, volvía a ser escenario de una guerra distinta. La de los sentimientos que nadie se atrevía a reconocer en voz alta. Sobre la mesa, un jarrón con lirios blancos parecía el único elemento de pureza en medio de tantas máscaras. Hernando llegó primero. Su presencia llenó el salón incluso antes de que pronunciara una palabra. Tenía el porte de quien está acostumbrado a mandar y ser escuchado. Sin embargo, detrás de esa apariencia impenetrable, había un rastro de cansancio. Tal vez no físico, sino moral, de quien ha pasado demasiado tiempo luchando por mantener el control de todo y de todos. Cuando Mercedes entró, el ambiente se tensó apenas un instante. Él le hizo una ligera reverencia, una cortesía que en realidad era una forma de marcar distancia. «Gracias por aceptar mi invitación», dijo ella con calma. «No podía negarme a alguien que aún cree en la razón», respondió él, con un tono en el que la ironía apenas se disimulaba. Bárbara llegó la última. Su silueta se dibujó en el umbral de la puerta con la luz del patio detrás, como una aparición que parecía traer consigo todo lo que los dos preferirían ignorar. La juventud, la esperanza, y sobre todo, la verdad incómoda de un amor imposible. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas, pero su mirada era de una serenidad que intimidaba. Se acercó con pasos lentos, sin titubear, hasta quedar frente a Hernando. Nadie habló durante unos segundos. Y en ese silencio se concentraba toda la tensión de dos generaciones que no lograban entenderse. Mercedes fue la primera en romperlo. «Don Hernando, permítame que le hable no como noble, sino como madre. Lo que su hijo siente por esta muchacha no es un capricho. Es una convicción». Hernando la miró sin pestañear. «Las convicciones cambian, doña Mercedes. Los compromisos, no». Fue un golpe seco, una frase que no admitía réplica. Pero Bárbara no bajó la cabeza. «Mi amor no necesita bendiciones, señor. Solo respeto». Él arqueó una ceja. «Respeto se gana con obediencia, no con desafío». Y ahí, en ese cruce de miradas, quedó claro que no habría acuerdo posible. Mercedes comprendió entonces que su intento de mediación no salvaría a nadie. Sin embargo, no se arrepintió. Porque había que decirlo, porque el silencio también mata, y porque a veces el amor necesita al menos ser defendido aunque esté condenado. Cuando Bárbara salió del salón, no lloró, pero al pasar junto a Leonardo, que la esperaba en el pasillo, apenas pudo sostenerle la mirada. «Tu padre no cambiará nunca», murmuró él. «No le pidas lo que no puede dar», respondió ella, con la voz temblorosa pero firme. Él quiso abrazarla, pero se contuvo. Sabía que ese gesto, en ese lugar, sería un desafío abierto, y ya había roto demasiadas reglas por ella. Sin embargo, mientras la veía alejarse, comprendió que cada paso de Bárbara era también una renuncia,
una herida más en esa historia que el destino parecía empeñado en mantener trágica. En otra parte del valle, la vida también seguía su curso, aunque marcada por el mismo aire de despedida. Ana, la joven doncella cuya inocencia había sido puesta en duda durante semanas, preparaba sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. La absolución de la Santa Hermandad había llegado con rapidez después del testimonio de Rafael, pero el daño ya estaba hecho. La mirada de sospecha, los murmullos, el peso de un nombre que no podía limpiar del todo. Todo eso la obligaba a marcharse. Adriana entró en la habitación sin avisar, y al verla así, doblando con cuidado sus vestidos, sintió una punzada de tristeza. ¿De verdad te vas?, preguntó. Ana asintió sin mirarla. Aquí ya no me queda nada. Rafael llegó poco después, con ese silencio suyo que siempre decía más que las palabras. En su rostro se notaba la tensión de quien ha cargado demasiado con culpas ajenas. Ana se acercó, sin miedo. Le agradezco lo que hizo ante la hermandad. Si no fuera por usted, ya estaría muerta en vida. Rafael bajó la mirada. No lo hice por ti. Lo hice por justicia. Pero ambos sabían que no era del todo cierto. Lo había hecho también por redención, por su hermano, por la culpa que lo perseguía desde que Julio había muerto entre sombras. La despedida fue breve, casi muda. Ana abrazó a Adriana con una ternura que solo tienen los que se han entendido sin palabras. «Cuida de él», susurró antes de marcharse. Adriana asintió, sin saber si hablaba de Rafael o de sí misma. Cuando Ana cruzó el umbral de la casa pequeña, el viento levantó el polvo del camino y la envolvió como si el valle quisiera retenerla por última vez. Pero ella no miró atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir. Rafael la observó alejarse desde la ventana. Por un momento, se vio reflejado en ella. Alguien que intenta escapar de un pasado que no le pertenece, pero que lo marca como una cicatriz. Adriana se acercó y le tocó el hombro. «Has hecho lo correcto», dijo en voz baja. «Eso no me hace sentir mejor», respondió él sin girarse. Y era verdad, porque en su interior se libraba una guerra silenciosa, la de la culpa y el deber, la del hermano que aún sentía la respiración de Julio en sus pesadillas. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los olivos, Rafael decidió buscar a su padre. Don Leopoldo lo recibió en su despacho, rodeado de libros y documentos. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo el tic-tac del reloj marcaba el tiempo. «Padre», comenzó Rafael, «nunca quise enamorarme de Adriana. Todo empezó como una imposición». Leopoldo lo escuchó sin interrumpirlo. «Y sin embargo, ahora la amas». Rafael asintió con un suspiro. «Y eso me atormenta, porque cada vez que la miro, veo el rostro de Julio. Veo el daño que le hicimos, y no sé si alguna vez podré perdonarme». El viejo patriarca lo observó con ojos cansados, pero llenos de una ternura contenida. «El amor y la culpa son hermanos inseparables, hijo. Ninguno vive sin el otro». Fue la primera vez que Rafael lo vio dudar, y eso lo conmovió. «Julio no murió solo por tus errores ni por los míos. Murió por el veneno del silencio, por las mentiras que todos alimentamos. Si quieres honrarlo, rompe ese ciclo». Esas palabras, pronunciadas casi en un murmullo, quedaron flotando en la penumbra. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Rafael se levantó y abrazó a su padre. No como un gesto de reconciliación, sino de cansancio, de necesidad, de humanidad. En la puerta del despacho, Adriana observaba la escena sin ser vista. Por primera vez, sintió que algo podía cambiar en esa familia maldita por los secretos. Y sin embargo, no pudo evitar un escalofrío. Porque en el valle, cada vez que algo parece sanar, otra herida se abre en otro lugar. Mientras tanto, en el ala norte de la casa grande, Luisa caminaba nerviosa por el pasillo que conducía a la habitación de Isabel. A su lado, don Tomás la seguía con pasos sigilosos, aunque su rostro delataba impaciencia. «¿Seguro que hablará contigo?», murmuró él. «Isabel confía en mí», respondió Luisa, aunque su voz no sonaba convencida. La mujer sabía que cada palabra mal dicha podía costarle la cabeza, o algo peor. Necesitaban que Atanasio consiguiera un puesto para Tomás en la casa grande, pero eso significaba exponer sus verdaderas intenciones. Cuando tocaron la puerta, Isabel tardó en responder. Finalmente, su voz se escuchó desde dentro. «Pasen». La conversación fue corta, medida. Isabel, elegante y desconfiada, los miró alternando entre curiosidad y frialdad. «¿Y por qué debería contratar a alguien del que apenas sé nada?», preguntó. Tomás bajó la cabeza. «Solo busco servir, señora». Luisa intervino de inmediato. «Es un hombre honrado.
Lo conozco desde hace años. Isabel la interrumpió con un gesto. En esta casa, la honradez no basta. Se necesita lealtad. Esa palabra, lealtad, cayó como una sentencia. Y en los ojos de Tomás brilló algo que no era precisamente devoción. Era codicia. Cuando salieron de la habitación, el aire pareció más pesado. Luisa sabía que había jugado una carta peligrosa. Esto no puede salir mal, le dijo Tomás, sujetándole el brazo. No olvides lo que está en juego. Ella lo miró con una mezcla de miedo y rabia. Tú no entiendes lo que es vivir con miedo todos los días. Él sonrió con crueldad. Pues acostúmbrate, porque si no me ayudas, lo conocerás de verdad. Luego se alejó, dejándola temblando en medio del pasillo. La noche cayó sobre el valle con un silencio denso. En la casa pequeña, Adriana escribía una carta para Ana, sin saber si alguna vez llegaría a su destino. Le hablaba del coraje de empezar de nuevo, del valor de seguir viva cuando todos esperan verte caer. Tal vez un día nos reencontremos, escribió, y podamos reírnos de todo esto. Pero en el fondo sabía que en Valle Salvaje nadie se reía realmente del pasado, solo se aprendía a convivir con él. Mientras tanto, en el piso superior, Victoria se asomaba por la ventana de su despacho, observando las luces lejanas de la casa pequeña. La noticia de la partida de Ana la había dejado intranquila, no por compasión, sino por precaución. Cada persona que salía del valle llevaba consigo una parte de la historia, una sombra que podía regresar en forma de amenaza. Y si algo había aprendido, era que los secretos solo mueren cuando mueren los que los conocen. Sonrió, apenas, y volvió a su escritorio. Allí la esperaba una carta sin abrir, sellada con el emblema de la Santa Hermandad. La rompió con cuidado y leyó las primeras líneas. Su expresión cambió, algo en ese documento prometía complicaciones. Pero no mostró alarma, solo cerró los ojos y murmuró, todo bajo control, todavía. En el horizonte, la luna emergía entre nubes, iluminando las colinas de Valle Salvaje con un resplandor de plata. Era una noche hermosa, pero engañosa, como tantas otras en ese lugar maldito donde los destinos se entrelazaban con hilos invisibles. Don Hernando, en su habitación, repasaba mentalmente cada palabra de su enfrentamiento con Leonardo. Se preguntaba en qué momento había perdido el respeto de su hijo, y si el orgullo valía tanto como el amor. Pero no encontró respuesta. Los hombres como él no sabían pedir perdón, solo imponer consecuencias. En el mismo instante, en la casa pequeña, Rafael se asomaba a la ventana, mirando el mismo cielo. Pensó en Ana, en Julio, en Adriana dormida en la habitación contigua. Por un segundo, le pareció ver la sombra de su hermano reflejada en el cristal. Cerró los ojos y susurró, perdóname. Nadie lo oyó, pero en ese susurro había más verdad que en todas las palabras pronunciadas en el valle ese día. La mañana siguiente amaneció con un brillo engañoso que no alcanzaba a calentar las estancias de la casa pequeña, donde Matilde ordenaba la loza con movimientos metódicos para no pensar en Martín. La promesa de verle libre era un anzuelo tan cruel como irresistible, y el rumor de que Victoria pretendía visitarla había corrido como un soplo helado por el pasillo. No quería abrir esa puerta, pero sabía que la duquesa encontraría el modo de entrar, incluso a través de sus dudas. Cuando la sombra de un carruaje se detuvo frente al cancel, el corazón de Matilde dio un salto que no parecía suyo. No hubo golpecitos nerviosos ni llamadas corteses, sino una discreción estudiada. Dos criadas avanzaron primero, corroborando que todo estuviera en orden, y, solo entonces, apareció Victoria, tan impecable como distante. No hubo abrazos ni saludos largos. Bastó la mirada asentada de quien trae una oferta envuelta en terciopelo, pero con una espina metálica oculta en la costura. Matilde, que había afrontado inviernos con sopa aguada y veranos con confesiones a medias, sostuvo la compostura mientras la duquesa pedía té. Quiero que me cuentes lo que ocurre aquí, sin adornos, dejó caer, y la sala pareció encogerse. La palabra, libertad, flotó como una brasa en la mesa, seguida de, Martín, con la nitidez de una sentencia conmutada. Si me ayudas, él será libre, si no, se pudrirá esperando. Matilde pensó en las botas desgastadas de su hijo y supo que el chantaje ya había empezado. La respuesta que no pronunció fue un torbellino sordo en el pecho. La visión de Martín saliendo por la puerta de la cárcel, con la luz pegada a la cara, tenía el tamaño exacto del sacrificio que Victoria estaba exigiendo. Matilde comprendió que la duquesa no estaba pidiendo información, estaba comprando lealtad con la moneda más cara para una madre. Piensa y dime, remató Victoria, levantándose sin esperar réplica,
como si la decisión fuese un trámite que los sentimientos solo podían retrasar. En la casa grande, Luisa recorría con prisa contenida el corredor que llevaba al despacho de Atanasio. Habían presionado lo suficiente para que Isabel considerara la contratación de don Tomás, pero quedaba la puntada final, la del sí escrito con tinta que no mancha los guantes. Necesitamos tu insistencia, soltó Tomás, con ese filo de impaciencia que lo volvía peligroso. Luisa, que en otros tiempos solo temblaba por el invierno, ahora temblaba por la manera en que él pronunciaba las amenazas con un cariño áspero. Atanasio escuchó con la cautela del que ha aprendido a sobrevivir entre señores. Sabía que forzar la mano de Isabel era firmar un riesgo en su propia espalda, pero también sabía que ciertas negativas cuestan más que un acto de intercesión. «Puedo pedir una entrevista más», concedió, midiendo cada palabra, «pero si ella percibe urgencia, cerrará la puerta». Tomás se inclinó, agradeciendo sin bajar el orgullo, y Luisa se aferró a esa rendija de posibilidad como quien aprieta un rosario sin fe, solo por costumbre. Isabel recibió a Atanasio con el escepticismo de quien huele agendas ajenas desde el marco de la puerta. Le dejó hablar sin interrumpirlo, y cada argumento a favor de Tomás pareció deslizarse por un espejo limpio sin dejar rastro. «Lealtad», repitió, como una campana que define el ritmo de la casa. «Traiga pruebas de que no traerá problemas, y hablaremos». La entrevista terminó con la elegante brusquedad de las mujeres que han visto demasiadas conspiraciones como para confundirlas con favores. De vuelta al patio, Tomás sonrió con una calma que no calmaba. «Lo tendremos», dijo, y el plural le supo a mandato. Cuando se apartaron de los ojos curiosos, bajó la voz y volvió a recordarle a Luisa que nada detiene a un hombre que necesita una talla santa tanto como necesita respirar. Ella quiso preguntar para qué la quería realmente, pero la respuesta que temía era peor que la ignorancia. Ya no se trataba de fe ni de reliquias, sino de poder sobre los que aún creen que el cielo escucha. En otra ala, Rafael y Adriana compartían un raro silencio que no dolía. Desde su despedida con Ana, el vacío había dejado de ser hueco para convertirse en eco, y en ese eco él había encontrado palabras para su padre que parecían imposibles días atrás. Adriana notaba en su mirada un cansancio más claro, el cansancio de quien confiesa a tiempo y se permite la fragilidad. No se prometieron nada, pero la forma en que él le ofreció el brazo al cruzar el umbral del pasillo hizo la función de un voto callado. En la biblioteca, las huellas del regreso de Hernando seguían frescas en la manera en que los criados evitaban los rincones donde él solía detenerse. Leonardo vagaba sin rumbo, buscando en las estanterías una edición antigua que siempre lo había consolado, como si la tinta pudiera enseñarle a responder a un padre que amenazaba con convertir cada amanecer en penitencia. Pensó en Bárbara y en la imagen de su espalda alejándose después de la reunión, y comprendió que lo peor de la imposición no era la boda, sino la vergüenza de claudicar ante algo que no era amor. Irene, desde el descansillo, afilaba su seguridad como se afila una aguja destinada a tela delicada. No amaba a Leonardo, pero había aprendido con Victoria que el amor en ciertas casas no compite con las alianzas, se administra. Creyó notar un temblor nuevo en la voz de Hernando cuando habló del enlace, y archivó ese detalle con discreción. A su modo, entendía que un padre no duerme igual después de amenazar a un hijo. La culpa también visita cuartos de gente impecable. Ana, entretanto, había traspasado por fin el límite del valle, y cada curva del camino le devolvía recuerdos como si fueran brasas apagadas que aún podían quemar. No era alivio lo que sentía, era una tregua breve con el juicio de los demás. En su maleta, un pañuelo viejo olía a lavandería y a paciencia. Se juró no volver, aunque supo que Valle Salvaje tiene el hábito de colarse en los sueños con la misma facilidad con que una llave vieja abre cerraduras que nadie recuerda haber cerrado. Esa tarde, Matilde permaneció sentada mucho tiempo ante la mesa vacía, sin tocar el té que ya estaba frío. Hizo el recorrido de su vida con la rapidez febril de quien busca una grieta por donde escapar del chantaje. Cada pasillo de la casa pequeña guardaba un secreto pequeño, alguna confidencia sin malicia, algún sollozo a destiempo. Entendió que ser espía no es contar cosas, es traicionarlas. Y aún así, la imagen de Martín cruzando una puerta con la luz de frente seguía golpeando a la misma altura del corazón. Cuando el sol empezó a bajar, Victoria releyó un informe breve de la Santa Hermandad sobre el proceso de Úrsula y marcó con lápiz 2 líneas que le venían bien para su retórica pública. Había aprendido a convertir el azar en argumento, y las sospechas en herramienta. Miró,
desde la altura del ventanal, la geometría humilde de la casa pequeña y pensó que no hay fortaleza más frágil que un hogar con hambre y un hijo ausente. Dirán que soy cruel, se dijo por dentro, pero lo único cruel es perder el control. La noche extendió su terciopelo sobre las tejas, y la casa grande encendió luces como faros en un puerto que no admite náufragos. Hernando cerró los párpados con esa obstinación que confunde autoridad con orden, sin oír el leve crujir que hace el amor cuando se aparta para no romperse. Leonardo, en su cuarto, sostuvo por un segundo la idea de irse sin avisar, pero la dejó caer con el peso exacto de los apellidos. Rafael, apoyado en el marco de una puerta, supo que a veces el acto más valiente es no huir, sino quedarse para reparar. En el último rincón del día, Matilde tomó una decisión que no era un sí ni un no, sino un mientras tanto. Se prometió ganar horas, arrancarlas como quien arranca hilos a un mantel bordado, para encontrar otra vía que no los vendiera a todos. Guardó la tetera, cerró la ventana y rezó, no a los santos que custodian reliquias, sino al hábito sordo de la esperanza, ese que a veces salva más que la fe. Afuera, el valle respiró hondo, como si preparara otra vuelta de tuerca. Porque en valle salvaje, cada trato que parece cerrar una puerta, abre 3 pasadizos que nadie ve hasta que es tarde. El sol se alzaba apenas cuando los primeros golpes resonaron en la puerta principal de la casa grande. Fray Julián, acompañado de 2 miembros de la hermandad, regresaba con un cuaderno de notas y la serenidad de quien ya ha leído parte del destino ajeno. Los criados se apartaron con respeto, pero no con devoción. Aquel hombre imponía más miedo que fe. Su paso dejaba una huella de quietud que sofocaba el aire. En el salón, Victoria lo esperaba de pie, con las manos cruzadas sobre la cintura, fingiendo hospitalidad. Encontré algo, dijo él sin preámbulos. Sacó de su túnica un pedazo de cuerda húmeda, con restos de cera. Fue usada para sujetar la talla durante el traslado. Alguien intentó que no se rompiera. No fue un ladrón cualquiera. Fue alguien que respetaba lo que robaba. La frase atravesó la sala como una aguja. Isabel llevó una mano al pecho. Rafael frunció el ceño. Solo Victoria sonrió, apenas, fingiendo desconcierto. En esta casa todos respetamos lo sagrado, padre. Fray Julián la miró con esa calma que hería. No todos del mismo modo. En la cocina, Luisa oyó la conversación desde lejos. El sonido de esa voz serena le provocaba náuseas. Había pasado la noche en vela, imaginando que cada ruido en el pasillo era el de su captura. Cuando por fin se atrevió a salir, encontró a Teresa rezando con un rosario entre las manos. Dios perdona, susurró la mujer, sin levantar la vista. Pero los hombres olvidan más lento. Luisa se quedó inmóvil, no sabía si aquellas palabras eran consuelo o aviso. Rafael subió al despacho de su padre en busca de calma. Leopoldo lo recibió sentado junto a la ventana, el rostro pálido por el cansancio. No quiero más escándalos, hijo, dijo sin levantar la voz. Esta familia se sostiene con silencios, no con verdades. Pero Rafael, que había aprendido a detestar esa frase, respondió con una frialdad nueva. Entonces por eso se pudre, padre, porque calla demasiado. La conversación terminó ahí, como un portazo invisible que separa generaciones. Mientras tanto, Matilde doblaba sábanas en la casa pequeña, intentando convencerse de que no era parte de nada. Pero cada hilo que plegaba le recordaba que el destino ya la había enredado. Martín seguía encerrado, y la promesa de su libertad era una cuerda alrededor de su cuello. Al caer la tarde, un mensajero llegó con una nota sellada con el emblema de Victoria. Esta noche, decía, te espero en el mirador. Si no vienes, habrá consecuencias. Matilde apretó el papel hasta que la tinta se corrió en sus dedos. Subió al mirador con el corazón latiendo a destiempo. Victoria la aguardaba entre sombras, envuelta en un abrigo oscuro. Aún no me has dado respuesta, comenzó la duquesa, y su tono era de seda afilada. ¿Serás mis ojos o mi enemiga? Matilde quiso hablar, pero la voz no le salía. No quiero traicionar a nadie. Victoria dio un paso adelante. No se traiciona cuando se obedece. La dejó sola con esa frase, tan glacial como el viento que subía del valle. En el silencio, Matilde comprendió que ya no podía elegir, solo podía resistir sin romperse. En la capilla, Fray Julián se arrodilló frente al altar vacío. Pasó la mano sobre la piedra, como quien acaricia una herida. Luego abrió su cuaderno y escribió: el pecado no está en robar la fe, sino en usarla. Cerró el libro y levantó la mirada hacia la puerta. Allí, de pie, estaba Hernando. Padre, dijo el hombre con voz quebrada, mi casa se me escapa entre los dedos.
El fraile asintió, porque intenta retenerla con miedo. Su hijo no lo teme. Por eso aún puede salvar algo. Hernando bajó la cabeza. He perdido su respeto. No, respondió el fraile, solo lo ha visto de frente. Mientras los hombres hablaban, en los corredores el aire cambiaba. Rafael buscaba a Adriana, que se había refugiado en el jardín, entre los rosales que sobrevivían al frío. No sé cuánto más soportaré esta casa, dijo ella. Él le ofreció la mano. No soportes la casa, soporta por nosotros. La frase, sencilla, resonó como promesa. Ella asintió, aunque en sus ojos brillaba la duda de quien ha aprendido que en Valle Salvaje los amores honestos siempre pagan por los secretos ajenos. Esa noche, el rumor de pasos y oraciones se mezcló con el murmullo de la lluvia. Fray Julián interrogó a cada criado con una paciencia de piedra. Cuando llegó el turno de Luisa, el silencio se volvió insoportable. ¿Dónde estaba durante el robo?, preguntó. Ella abrió la boca, pero solo salió un sollozo. Lo siento, dijo, y se cubrió el rostro con las manos. No fue por maldad. El fraile la observó sin sorpresa. Entonces fue por miedo, y el miedo es la puerta más usada por el demonio. Luisa cayó de rodillas. Rafael, que había presenciado la escena, quiso intervenir, pero el monje levantó la mano. No castigaré a quien ya se castiga sola. Mandó que la dejaran descansar, y todos obedecieron, aunque Victoria comprendió que aquello la condenaba de otro modo. La piedad del fraile le robaba su control. Horas más tarde, Fray Julián pidió hablar con Victoria a solas. En el despacho, la luz de las velas delineaba los retratos familiares. «Usted sabe quién fue», dijo él, sin rodeos. Ella arqueó una ceja. «Padre, su labor es buscar culpables, no inventarlos». Él sonrió apenas. «No invento, recuerdo. Yo oí su confesión hace años. Usted ya robó algo antes. Una vida, no una imagen». La respiración de Victoria se detuvo un instante. «No puede probar nada. Dios no necesita pruebas», replicó. Y se marchó, dejándola con el temblor de quien ha visto su reflejo sin máscara. En la madrugada, Rafael halló a Luisa en la galería, rezando en voz baja. «Si lo digo, me matará», murmuró. «Si callo, me ahogo». Él la tomó de las manos. «Dime solo a quién temes». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «A todos». Esa palabra resonó como un disparo. En ese momento, Rafael comprendió que el mal no tenía un rostro, sino muchos, y todos habitaban bajo el mismo techo. El amanecer llegó sin color. Victoria permanecía de pie junto a la ventana, observando cómo Fray Julián hablaba con los guardias en el patio. Por primera vez en mucho tiempo, no sonreía. Sintió que algo se movía fuera de su control, una corriente nueva que no respondía a su voluntad. Detrás de ella, el retrato de su hermana Inés parecía mirarla con reproche. «Todo bajo control», murmuró, como si al repetirlo pudiera hacerlo real. Pero el eco de su voz sonó vacío. El poder, comprendió, no se pierde de golpe. Se desangra lentamente, como la fe que se roba sin creer en ella. El amanecer del día siguiente no trajo alivio. La lluvia había cesado, pero el valle parecía cubierto de una calma demasiado tensa, una calma que anuncia ruptura. La casa grande despertó con el sonido de las campanas y el murmullo de los criados. Nadie hablaba en voz alta. El aire estaba cargado de culpas y de presentimientos. Fray Julián entró en el salón con paso sereno, el cuaderno de notas en la mano. Rafael lo siguió, temeroso de lo que vendría. Victoria lo esperaba sentada junto a la chimenea, con el rostro más frío que nunca. «He terminado mi investigación», anunció el fraile, «y lo que he encontrado no se borra con penitencia». Sacó una bolsa de tela. Dentro, fragmentos de cera y una pequeña medalla dorada, igual a la que Luisa llevaba siempre colgada. La miró sin acusarla directamente. «No se roba lo que se ama, hija mía. Pero hay quien obliga a otros a ensuciarse las manos por órdenes que no confiesa». La frase quedó suspendida en el aire. Rafael comprendió que Fray Julián no solo hablaba de la talla, sino también de todo lo podrido que respiraba esa casa. Luisa se quebró, cayó de rodillas, sollozando. «Fue él, don Tomás, me obligó». El nombre resonó como un trueno. Isabel se levantó indignada. Hernando golpeó la mesa. Victoria, en cambio, permaneció inmóvil, con una calma que solo podía ser miedo. «¿Dónde está?», preguntó el fraile. Nadie respondió. Rafael mandó montar a caballo a sus hombres, pero Fray Julián lo detuvo. «No hace falta buscar. El que huye del pecado suele volver a donde empezó». Al mediodía, un mensajero llegó desde el bosque. Habían hallado a Tomás, muerto, con la estatua de la Virgen rota a sus pies.
El silencio que siguió fue tan largo que se oía el chisporroteo de la chimenea. Luisa se cubrió la cara. Victoria cerró los ojos un segundo, solo un segundo, antes de fingir sorpresa. Fray Julián cruzó las manos. Los muertos no limpian los vivos. Todavía hay quienes deben confesar. La miró directamente, y esta vez la duquesa apartó la mirada. Esa tarde, Adriana subió al oratorio vacío. Encendió una vela y rezó no por justicia, sino por paz. Rafael la encontró allí, envuelta en la luz del atardecer. No sé qué quedará después de tanto miedo, dijo ella. Él la miró con ternura. Quedaremos nosotros, si aún creemos. Por primera vez en días, Adriana sonrió. La llama de la vela tembló, pero no se apagó. En la casa pequeña, Matilde supo por un criado que Tomás había muerto. Sintió alivio y culpa al mismo tiempo. Miró la carta que aún guardaba con el sello de Victoria y la arrojó al fuego. Que arda lo que nunca debió escribirse, susurró. El papel se dobló y se volvió ceniza, igual que sus miedos. Al caer la noche, Victoria caminó sola por la galería. La luna bañaba el mármol, y cada paso resonaba como un eco de derrota. Fray Julián la esperaba al final del pasillo. No vine a condenarla, señora, dijo. Solo a recordarle que toda corona se oxida. Ella no respondió, solo levantó la cabeza con la dignidad de quien prefiere caer antes que pedir perdón. Cuando él se marchó, la duquesa apoyó la mano en el cristal y vio reflejado su propio rostro. Ya no había poder en esa mirada, solo cansancio. El día terminó con la campana del convento marcando las oraciones. La estatua fue devuelta a su altar, reparada con cuidado. Luisa pidió permiso para marcharse del valle. Isabel se lo concedió sin mirarla. Hernando bajó al jardín, donde Leonardo lo esperaba en silencio. Padre, ya basta. Y por primera vez, Hernando no discutió, solo asintió, sabiendo que el castillo de orgullo se había venido abajo. En la última escena, Rafael y Adriana miraban desde el balcón las luces que se apagaban una a una. El viento traía olor a tierra y a promesa. Quizá el valle empiece a curarse, dijo ella. Rafael la abrazó, o quizá solo aprenda a vivir con sus cicatrices. El silencio los envolvió, y el fuego del hogar, al fondo, dibujó sombras que ya no daban miedo.